El título, que es más macho, surge de una canción de Laurie Anderson, Smoked Rings, que en realidad está tomada de un sketch que hizo Bill Murray para la televisión, y es muy gracioso porque Laurie Anderson hace la pregunta en castellano, ¿no? En un mal castellano, ¿qué es más macho? Y que de alguna manera remite a algo que en el libro está muy presente, que es que los latinos, o lo que ellos consideran los latinos, ¿no? En los que estaríamos incluidos los argentinos, somos los más machos, ¿no? Es decir, tenemos como esa especie de atributo o de condena de tener esta característica, ¿no? Bueno, este libro, que es Más macho, ensayos sobre las masculinidades, surgió de las inquietudes que tuve en los últimos años a partir de los cambios que se produjeron a nivel social, cultural, personal, familiar, en fin. Fueron tan importantes los cambios que hubieron en los últimos años que me han llevado a preguntarme cosas que nunca me había preguntado, o que si me preguntaba trataba de eludirlas de una manera, ¿no? Y creo que estas preguntas fueron básicamente puestas por el movimiento feminista en los últimos años sobre las cuestiones que tienen que ver sobre todo con la desigualdad, la injusticia y una situación que me preocupa mucho en el libro, que es cierto afán de propiedad que hay del hombre en relación con la mujer. Como que ese es un núcleo que me parecía interesante investigar a partir de libros, películas, obras de arte, que era pensar la cuestión de la masculinidad desde los cambios que acontecieron en los últimos años, ¿no? Era interesante ver por dónde pasaban, ¿no? Es decir, cómo es esta cuestión de la masculinidad, que son masculinidades plurales, muchas son heteropatriarcales, como se las denomina, pero también hay otras posibilidades, y esa fue un poco la investigación que hice a partir de lo que yo más manejo, que son los textos literarios, las películas, las obras de arte, y así pasan desde Luis Buñuel a Pedro Lemebel, Sor Juana Inés de la Cruz, Clarice Lispector, Osvaldo Andrade, que es el teórico de la caída del patriarcado, a también Ernesto Sábato y su novela El túnel. En fin, no tuve un criterio fijo de tomar cierta época, tomar cierto país, sino me guié mucho por desafíos que me daban esos textos o esos films, ¿no? Y en algunos casos, de un modo, si se quiere, caprichoso, quiere decir que hay una relación muy compleja entre lo que son los cambios, que uno lo ve como muy fuertes, y ciertas permanencias que todavía continúan, y eso me lleva a preguntar sobre la cuestión del patriarcado y cuándo va a caer el patriarcado, ¿no? Que parece como una gran promesa, muy difícil de precisar. Bueno, ¿qué sería esa caída del patriarcado? ¿Cómo va a funcionar, ¿no?